En lo profundo de una tierra donde el viento no lleva nombres y las montañas guardan secretos que nadie osa repetir, existe un lugar donde los extraños no son bienvenidos. Allí, cada paso es observado, cada palabra pesa más que el silencio. El hombre que custodia ese territorio no cree en la compasión ni en las historias contadas por viajeros. Su mirada es juicio, su presencia es frontera. Pero una tarde, cuando el sol parecía detenerse sobre los campos dorados, una joven llegó con nada más que una súplica en los labios y el temblor en las manos. No traía armas, ni oro, ni promesas. Solo una petición, un lugar para dormir. Lo que ocurrió después no fue hospitalidad. Fue destino. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. El viento soplaba con una cadencia que parecía antigua, como si cada ráfaga llevara consigo fragmentos de voces que ya no pertenecían a este tiempo. En ese rincón del mundo, donde los caminos se desdibujaban entre polvo y maleza, la tierra no ofrecía señales de bienvenida. No había carteles, ni senderos marcados, ni luces que guiaran. Solo el eco de un territorio que se defendía con el silencio. Allí vivía él. Nadie sabía su nombre, y quienes lo habían intentado conocer, no volvieron con respuestas. Se decía que era un apache, aunque los más viejos del pueblo insistían en que no pertenecía a ninguna tribu conocida. Era un hombre de frontera, no geográfica, sino espiritual. Un guardián de algo que no se podía ver, pero que todos sentían. Su cabaña, construida con madera oscura y piedras que parecían arrancadas de la montaña misma, se alzaba como un tótem solitario en medio del valle. No tenía cercas, porque no las necesitaba. Su presencia era suficiente. Los animales evitaban el lugar, los viajeros lo rodeaban, y los curiosos aprendían rápido que acercarse era una mala idea. Él no hablaba con nadie. No comerciaba, no saludaba, no respondía. Su vida era un ritual sin testigos. Cada amanecer lo encontraba de pie, mirando al horizonte, como si esperara algo que aún no llegaba. Y cada atardecer lo despedía en silencio, envuelto en plumas, humo y una quietud que imponía respeto. Pero ese día, algo cambió. Ella apareció caminando por el borde del valle, con los pies cubiertos de polvo y el rostro marcado por el cansancio. No era una viajera común. No traía mochila, ni mapas, ni armas. Solo una pequeña bolsa de tela colgando del hombro y una expresión que mezclaba miedo con determinación. Cuando lo vio, no se detuvo. Siguió caminando hacia él como si el peligro no existiera, como si el aire no estuviera cargado de advertencias invisibles. Él la observó desde la distancia, sin moverse. Sus ojos, oscuros como la tierra húmeda, no mostraban sorpresa ni interés. Solo juicio. Ella se detuvo a unos metros, bajó la mirada y juntó las manos. No dijo su nombre. No explicó de dónde venía. Solo habló con una voz temblorosa pero firme. Solo necesito un lugar para dormir. El silencio que siguió fue largo. Tan largo que el viento pareció detenerse. Él no respondió. No hizo gesto alguno. Pero tampoco la echó. Y eso, en ese lugar, era una excepción. Ella entendió que no debía hablar más. Se sentó en el suelo, sin acercarse demasiado, y esperó. El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. Él entró a su cabaña sin mirar atrás. No cerró la puerta. Esa noche, ella durmió junto al umbral, envuelta en su propia ropa, con la cabeza apoyada en la bolsa de tela. No hubo palabras, ni fuego compartido, ni comida ofrecida. Pero tampoco hubo rechazo. Y eso, para ella, era suficiente. Al amanecer, él salió como siempre, con el torso desnudo y el chaleco de plumas sobre los hombros. No la miró. Caminó hacia el campo, donde realizaba sus rituales matutinos. Ella lo observó desde lejos, sin interrumpir. Algo en su forma de moverse, en la precisión de sus gestos, le hablaba de una vida que no podía entender, pero que intuía sagrada. Cuando el sol estuvo alto, ella se levantó, sacudió el polvo de su ropa y comenzó a caminar. No dijo gracias. No pidió quedarse. No intentó acercarse. Él la dejó ir, sin detenerla, sin seguirla con la mirada. Pero algo había cambiado. Desde ese día, los que pasaban cerca del valle decían sentir una energía distinta. No menos intensa, pero sí menos hostil. Como si el guardián hubiera recordado que incluso los muros más antiguos pueden abrirse por una noche. Nadie volvió a ver a la joven. Nadie supo su historia. Pero su súplica quedó flotando en el aire, como una semilla que, aunque no germinó en palabras,
dejó raíces invisibles en la tierra. Y él, el hombre que nunca aceptaba extraños, siguió con sus rituales. Pero cada vez que el viento soplaba desde el sur, se detenía un instante más. Como si escuchara algo. Como si, por primera vez, el silencio le hablara. El segundo día comenzó sin anuncios. El sol se alzó como siempre, lento y dorado, bañando el valle en una luz que parecía no tocar del todo la cabaña del guardián. Él estaba allí, como cada mañana, realizando sus movimientos precisos, invocando algo que solo él comprendía. Pero algo en su ritmo había cambiado. No era más lento ni más torpe, pero había una pausa entre gesto y gesto, como si su cuerpo recordara una presencia que ya no estaba. La joven se había ido sin dejar rastro, sin palabras, sin promesas. Y sin embargo, él la sentía. No era amor. No era nostalgia. Era otra cosa. Una grieta en la estructura invisible que había sostenido su vida durante años. Porque hasta entonces, su mundo había sido cerrado, perfecto en su aislamiento. Cada día igual al anterior, cada ritual sin testigos, cada noche sin voces. Pero ahora, el silencio tenía memoria. Y eso lo inquietaba. Pasaron 3 días sin que nadie cruzara el valle. El viento volvió a soplar con fuerza, como si quisiera borrar las huellas de lo ocurrido. Él no habló, no buscó, no cambió su rutina. Pero cada vez que se acercaba al umbral de su cabaña, sus ojos se detenían un segundo más en el lugar donde ella había dormido. No había nada allí. Solo tierra. Pero la tierra también recuerda. La cuarta noche, algo lo despertó. No fue un sonido. Fue una sensación. Como si el aire hubiera cambiado de densidad. Se levantó sin encender fuego, sin tomar armas. Salió al exterior y se quedó quieto, escuchando. El valle estaba en calma, pero su cuerpo sabía que algo se acercaba. No era la joven. Era otro tipo de presencia. Más pesada. Más antigua. Al amanecer, encontró marcas en el suelo. No eran huellas humanas. Eran símbolos. Dibujados con precisión, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje sin palabras. Él los reconoció. Eran signos de advertencia. Señales que solo los iniciados comprendían. Y él, aunque vivía apartado, no había olvidado su linaje. Aquellos símbolos no eran una amenaza directa. Eran una invitación. O una provocación. Durante años, había evitado todo contacto con los suyos. No por odio, sino por convicción. Su rol era custodiar, no participar. Pero esos signos indicaban que algo se estaba moviendo más allá del valle. Algo que requería su atención. Y quizás, su intervención. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, abrió el baúl que guardaba bajo el suelo de su cabaña. Dentro, envueltos en telas ceremoniales, estaban los objetos que había jurado no volver a usar, el bastón de obsidiana, el collar de huesos tallados, el cuenco de fuego. Cada uno tenía un propósito. Cada uno hablaba de un tiempo en que él no era solo un guardián, sino un vínculo entre mundos. Encendió el fuego sin palabras. Mezcló las hierbas con precisión. Y cuando el humo comenzó a elevarse, sus ojos se cerraron. Lo que vio no fue una visión. Fue una memoria. La joven, de pie frente a un círculo de piedra, rodeada por figuras encapuchadas. No estaba en peligro. Pero tampoco estaba libre. Había sido llevada, no por fuerza, sino por destino. Su súplica había sido escuchada por más de un oído. Y ahora, su presencia había activado algo que él no podía ignorar. Cuando abrió los ojos, el fuego aún ardía. Pero el aire había cambiado. Ya no era el valle de siempre. Era un umbral. Y él sabía que debía cruzarlo. No por ella. No por los símbolos. Sino porque el silencio que había protegido durante años ya no era suficiente. Algo se había abierto. Algo que pedía respuesta. Esa noche, se vistió con las prendas que había guardado durante décadas. No como guerrero. No como chamán. Sino como testigo. Porque lo que estaba por comenzar no era una batalla, ni un ritual. Era una revelación. Y mientras caminaba hacia el círculo de piedra, donde los símbolos lo esperaban, supo que el valle ya no era solo suyo. Era parte de algo más grande. Algo que había comenzado con una súplica sencilla. Solo necesito un lugar para dormir. Pero que ahora exigía mucho más que hospitalidad. Exigía verdad. El camino hacia el círculo de piedra no estaba marcado, pero él lo conocía. No por haberlo transitado antes,
sino porque su cuerpo lo recordaba. Cada paso era una recuperación, una reactivación de algo que había estado dormido. El aire se volvía más denso, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. No había sonidos, salvo el crujido de sus pies sobre la tierra. Y sin embargo, todo parecía estar observándolo. No con ojos, sino con intención. Cuando llegó al claro, los símbolos seguían allí, intactos. No se habían desvanecido con el viento ni con la luz. Al contrario, parecían más vivos. Como si hubieran estado esperando su presencia para completarse. Se detuvo frente al círculo, sin entrar. Sabía que cruzar ese umbral no era un acto físico, sino espiritual. Y que hacerlo implicaba renunciar a la neutralidad que había cultivado durante años. Dentro del círculo, el aire vibraba. No era magia. Era memoria. Energía acumulada por generaciones, por rituales antiguos, por pactos que ya nadie recordaba pero que seguían activos. Él respiró hondo, cerró los ojos y dio el primer paso. El suelo bajo sus pies pareció hundirse levemente, como si lo reconociera. Y entonces, lo vio. La joven estaba allí. No físicamente, pero sí en visión. De pie, con los ojos cerrados, rodeada por figuras encapuchadas que no tocaban el suelo. No eran enemigos. No eran aliados. Eran testigos, como él. Custodios de un conocimiento que no se transmite con palabras. Ella no parecía asustada. Su rostro tenía una calma que no había mostrado aquella noche en el valle. Como si supiera que estaba donde debía estar. Él comprendió entonces que su súplica no había sido solo por refugio. Había sido una llave. Una activación. Ella no había llegado por azar. Había sido guiada. Y su presencia había despertado algo que llevaba tiempo esperando. No en él, sino en el territorio mismo. La visión se desvaneció lentamente, como humo. Pero dejó una certeza. Debía buscarla. No para protegerla. No para salvarla. Sino para completar lo que había comenzado. Porque ahora, el valle ya no era un refugio. Era un punto de partida. Regresó a su cabaña sin prisa. Cada paso era una despedida. Sabía que no volvería pronto. Preparó lo necesario, hierbas, objetos ceremoniales, agua, fuego. No armas. No mapas. Porque el camino que iba a recorrer no se trazaba en tierra, sino en símbolos. Esa noche, antes de partir, realizó un último ritual. No para pedir permiso, sino para dejar una señal. Encendió 3 fuegos, uno frente a la cabaña, otro en el centro del valle, y el último en el borde del territorio. Cada uno representaba una etapa, el origen, la ruptura y el tránsito. Cuando el último fuego ardió, supo que el valle lo había liberado. Comenzó a caminar hacia el sur, guiado por intuiciones más que por coordenadas. El paisaje cambiaba lentamente, pero él no se detenía. En cada pueblo que cruzaba, preguntaba sin palabras. Observaba. Escuchaba. Y en cada lugar, encontraba rastros. No de ella, sino de lo que ella había activado. Sueños compartidos por ancianos, símbolos tallados en puertas, niños que hablaban de una mujer que tocaba la tierra y la hacía cantar. Todo indicaba que ella no estaba huyendo. Estaba sembrando. Y entonces, en una aldea olvidada entre montañas, la encontró. No en carne, sino en ceremonia. Un grupo de mujeres la mencionaba en sus cantos. Decían que había traído consigo una luz que no se ve, pero que transforma. Que había hablado con las piedras, y que las piedras habían respondido. Él no interrumpió. Escuchó. Aprendió. Y comprendió que su rol no era alcanzarla, sino sostener el camino que ella abría. Porque ahora, el mundo no necesitaba guardianes que cerraran puertas. Necesitaba testigos que las mantuvieran abiertas. Y él, el hombre que nunca aceptaba extraños, se convirtió en eso. Un testigo del despertar. Un custodio del tránsito. Un hombre que, por una súplica, recordó que incluso el silencio puede transformarse en destino. El 4º capítulo no comenzó con un evento, sino con una ausencia. La joven ya no estaba en la aldea. Había partido antes del amanecer, dejando atrás solo una marca en el suelo, un círculo de ceniza con 3 piedras en su centro. Nadie sabía hacia dónde se dirigía, pero todos coincidían en que no se trataba de una huida. Era una continuación. Un movimiento que respondía a algo más grande que ella misma. Y él, que había llegado tarde para verla, entendió que su búsqueda no era lineal.
No se trataba de alcanzarla, sino de seguir el rastro que dejaba en los corazones de quienes la encontraban. La aldea le ofreció descanso, pero él no lo aceptó. Su cuerpo estaba cansado, sí, pero su espíritu estaba en tránsito. Cada paso que daba lo alejaba más del hombre que había sido, y lo acercaba al rol que ahora debía asumir. No como guía, ni como salvador, sino como portador de memoria. Porque lo que ella había despertado no era solo una energía ancestral. Era una red. Un tejido invisible que conectaba lugares, personas, símbolos. Y él, con cada encuentro, con cada fuego encendido, tejía también. Siguió hacia el este, donde los ríos se cruzaban como venas abiertas en la tierra. Allí encontró a un anciano que hablaba en susurros con las piedras. Decía que la joven había pasado por allí, que había tocado el agua y que el agua había cambiado de color por un instante. No era magia. Era resonancia. Ella no imponía, no transformaba por fuerza. Solo activaba lo que ya estaba latente. Y eso, para él, era más poderoso que cualquier ritual aprendido. En cada lugar que visitaba, encontraba fragmentos. No de ella, sino de lo que ella dejaba atrás. Canciones, gestos, símbolos dibujados en barro. Todo hablaba de una presencia que no buscaba protagonismo, sino propósito. Y él, que había vivido años en aislamiento, comenzó a comprender que su silencio había sido útil, pero incompleto. Porque el conocimiento que no se comparte se convierte en sombra. Y ahora, su tarea era encender luces. Una noche, en una región donde el viento hablaba en lenguas antiguas, se encontró con un grupo de jóvenes que practicaban danzas ceremoniales. No eran parte de ninguna tradición formal. Eran hijos del desarraigo, del olvido. Pero en sus movimientos había verdad. Y cuando él se acercó, no lo rechazaron. Lo invitaron a observar, a aprender, a recordar. Durante 3 días, compartió con ellos sin hablar. Solo gestos, fuego, mirada. Y al final, uno de los jóvenes le entregó un objeto, una piedra tallada con el mismo símbolo que había visto en el círculo de ceniza. No preguntó de dónde la habían sacado. No era necesario. La red seguía viva. Y él, ahora, era parte de ella. Pero algo comenzaba a inquietarlo. No por miedo, sino por intuición. Porque si ella seguía avanzando, si su energía seguía activando territorios dormidos, tarde o temprano iba a tocar un lugar que no estaba listo. Un sitio donde el silencio no era protección, sino represión. Donde los símbolos habían sido enterrados, no para ser olvidados, sino para evitar que despertaran. Y él sabía dónde estaba ese lugar. Era al norte. Más allá de las montañas. Un territorio marcado por conflictos antiguos, por pactos rotos, por guardianes que habían traicionado su rol. Si ella llegaba allí sin guía, sin memoria, podía ser absorbida. O peor, utilizada. Así que cambió de rumbo. No para detenerla, sino para preparar el terreno. Porque ahora entendía que su rol no era seguirla, sino anticiparla. Ser el eco que suaviza el impacto. El fuego que limpia antes de que el nuevo fuego llegue. Y mientras caminaba hacia ese lugar oscuro, recordó la noche en que ella pidió un sitio para dormir. Lo que parecía una súplica simple había sido una apertura. Una grieta en su mundo cerrado. Y ahora, esa grieta era un camino. Uno que él debía recorrer con todo lo que había sido, y con todo lo que estaba dispuesto a dejar atrás. Porque el despertar no era solo de ella. Era de todos. El 5.º capítulo comenzó con un silencio distinto. No era el silencio del valle, ni el de la cabaña, ni siquiera el de los rituales nocturnos. Era un silencio tenso, contenido, como si el territorio al que se acercaba estuviera aguantando la respiración. El norte no lo recibía con señales, ni con símbolos, ni con cantos. Lo recibía con ausencia. Y esa ausencia hablaba más fuerte que cualquier advertencia. Él lo sabía. Ese lugar había sido sagrado mucho antes de que los mapas lo nombraran. Pero algo había ocurrido allí. Algo que rompió el pacto entre los que custodiaban y los que recordaban. Los guardianes de ese territorio no eran como él. No se retiraron en silencio. Se atrincheraron en poder. Convirtieron los rituales en armas, los símbolos en propiedad, la memoria en control. Y ahora, ese espacio estaba dormido, sí, pero no en paz. Dormido como un animal herido que espera el momento de morder. Por eso llegó sin fuego. Sin ceremonia. Sin anuncio. Sabía que cualquier gesto podía ser interpretado como invasión.
Caminó por los bordes, observando. No buscaba a la joven. Sabía que aún no había llegado. Lo que buscaba era el pulso. La grieta. El punto donde aún quedaba algo vivo. Y lo encontró en un lugar inesperado, una cueva olvidada, cubierta por ramas y tierra, donde el aire tenía un olor distinto. Allí, bajo capas de polvo, encontró restos de un altar antiguo. No era grande. No era imponente. Pero tenía algo que los otros no: honestidad. Las piedras estaban dispuestas en forma de espiral, y en el centro había un cuenco roto. No por accidente, sino por decisión. Alguien, en algún momento, había querido cerrar ese ciclo. Pero no lo había destruido. Lo había dejado allí, como quien entierra una semilla esperando que alguien más la encuentre. Él no tocó nada. Se sentó frente al altar y esperó. No por horas. Por días. Durante ese tiempo, el territorio comenzó a responder. No con palabras, ni con visiones, sino con presencias. Animales que se acercaban sin miedo. Vientos que cambiaban de dirección. Sueños que llegaban sin aviso. En uno de esos sueños, vio a la joven. No caminando, sino detenida frente a una puerta. No era una puerta física. Era un umbral. Y detrás de ella, había figuras que no eran humanas. No eran monstruos. Eran memorias deformadas. Energías que habían sido manipuladas, encerradas, corrompidas. Ella no parecía asustada. Pero tampoco sabía cómo avanzar. Él despertó con una certeza: debía abrir el camino antes de que ella llegara. No para protegerla, sino para evitar que el territorio la confundiera. Porque ese lugar tenía la capacidad de disfrazar sus heridas como sabiduría. Y si ella entraba sin preparación, podía perderse en espejismos. Así que comenzó el trabajo. No con fuego, ni con cantos, ni con objetos ceremoniales. Sino con presencia. Cada día, regresaba al altar y hablaba en voz baja. No oraciones. No invocaciones. Solo palabras sinceras. Recordaba nombres, gestos, errores. Reconocía lo que había sido roto. Nombraba lo que había sido olvidado. Y poco a poco, el territorio comenzó a responder. El cuenco roto se llenó de agua por sí solo. Las piedras vibraban levemente al atardecer. Y una noche, el viento trajo consigo un canto que no era suyo, pero que él conocía. Era el canto de los antiguos, los que nunca dejaron de escuchar. Entonces supo que ella estaba cerca. No físicamente, pero sí en energía. Su tránsito había tocado el borde del territorio. Y ahora, el lugar debía decidir, abrirse o cerrarse. Él no podía forzar la apertura. Solo sostenerla. Así que encendió un fuego pequeño, justo frente al altar, y colocó 3 objetos: una pluma, una piedra y una hebra de su propio cabello. No como ofrenda, sino como testimonio. Porque lo que estaba por ocurrir no era un encuentro. Era una convergencia. Y mientras el fuego ardía, sintió que el territorio lo aceptaba. No como dueño. No como guía. Sino como testigo. Al día siguiente, al amanecer, vio una figura en la distancia. Era ella. No caminaba rápido. No parecía buscar nada. Pero se dirigía hacia la cueva. Y él, por primera vez, sonrió. Porque el camino estaba listo. Y el territorio, por fin, estaba dispuesto a escuchar. Esa noche, el fuego ardió sin palabras. La joven dormía en un rincón del mundo que nunca había ofrecido abrigo. El hombre, aún de pie, observaba el cielo como si esperara una señal que no llegaría. No hubo pactos, ni confesiones, ni treguas. Pero algo invisible se quebró, una ley no escrita, un muro ancestral. Al amanecer, ella se marchó sin mirar atrás, y él no la detuvo. Desde entonces, los que cruzan ese valle sienten que algo ha cambiado. No en el paisaje, sino en el aire. Como si el silencio ya no fuera tan absoluto. Como si, por una noche, la tierra hubiera recordado que incluso los guardianes más duros pueden escuchar una súplica y responder. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.